tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a sumarme y saludar y darles la bienvenida en esta actividad tan importante para la facultad, para el instituto, que es el lanzamiento de la más reciente obra de Fernando Carrión, destacado y reconocido arquitecto y urbanista, el libro El valor de la historia en los centros históricos, realizado en el marco de las actividades del Núcleo Milenio Patrimonios NUPATS, como se anunció. Bien, bueno, junto con sumarme a este saludo más general, quiero también saludar muy especialmente a los investigadores y las investigadoras del núcleo que hoy nos acompañan también desde la Universidad de Tarapacá, la Universidad Católica del Norte, el Servicio Nacional del Patrimonio, la Universidad del Biobío y la Universidad de Magallanes, además, por supuesto, de todos nuestros amigos y amigas de la Universidad Católica. Saludo también a todos quienes están conectados y conectadas desde distintos puntos de Latinoamérica a través de nuestro streaming. Macarena me contó que Arturo el mandó, ya estaba conectado, así que un saludo muy especial para Arturo. Bien, comienzo mis palabras con un entusiasta reconocimiento a la profesora Macarena Ibarra, académica e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y directora del NUPATS. Su liderazgo en la conducción del núcleo es reflejo de una trayectoria académica consolidada, tanto en docencia como en investigación, que ha sabido relevar con rigor y lucidez los debates sobre el patrimonio tanto en Chile como en la región. En este sentido, el aporte del NUPATS es fundamental no solo para el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, sino que también para nuestra facultad, para la Universidad Católica y para el país, a través de sus 4 importantes líneas de acción. Hicimos un poco de investigación también para este saludo. Primero, el análisis de los conocimientos y prácticas relacionadas a la conservación, uso y resignificación del patrimonio cultural en Chile. Segundo, el abordaje de los usos sociales del patrimonio. Tercero, el desarrollo de prácticas comunitarias vinculadas al patrimonio. Y cuarto, la definición de orientaciones técnicas para la implementación de programas que contribuyan a la salvaguarda y sostenibilidad de los patrimonios. Todos estos objetivos sumamente importantes y alineados con los objetivos también que busca promover la facultad a través del Centro de Patrimonio Cultural, ¿cierto? Al cual también Macarena colabora, y del Magíster en Patrimonio Cultural. Aquí saludamos también a integrantes del Magíster, a Carlos Silva, y por supuesto los objetivos académicos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales a través de sus programas de magíster, del doctorado y la futura carrera de planificación urbana. En este marco es realmente un privilegio recibir hoy a Fernando, quien nos acompaña, ¿cierto?, como invitado internacional y como investigador del núcleo, un día después de su conferencia internacional que entiendo estuvo magnífica. Fernando Carrión, desde el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador, ha sido una voz imprescindible para comprender la ciudad latinoamericana. De eso le decía que también es un honor para mí. Esta es mi casa, el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, es mi casa académica de origen, digamos, y bueno, y siempre hemos tenido a Fernando como una referencia sumamente importante por su aporte en urbanismo, seguridad, espacio público, derecho a la ciudad, que ha enriquecido el pensamiento crítico regional, ha orientado políticas y debates sobre desigualdad, democracia urbana y construcción de territorios más inclusivos y humanos. Es un verdadero honor, Fernando, tenerte hoy aquí, escucharte y conocer tu nuevo libro. Estamos súper agradecidos. Em, yo ahora un comentario breve sobre el libro, Macarena, ¿cierto? Mireia van a comentar, así que también aprovecho de agradecer a Mireia por su presencia aquí, el libro, pero un pequeño comentario. em,
Este libro nos advierte que los centros históricos han experimentado cambios estructurales que los marcos teóricos tradicionales ya no logran explicar. La obra propone una ruptura necesaria con el pensamiento monumentalista y material que al enfocarse meramente en la conservación y la preservación corre el riesgo de, entre comillas, congelar la historia. El libro nos invita a entender lo patrimonial como un ámbito de conflicto alrededor del sentido de herencia. Fernando Carrión aboga por transitar desde la conservación reactiva hacia una heredad productiva, introduciendo el concepto del valor de la historia, del valor de historia como una suma de tiempo del pasado, al pasado. Es también una invitación a reconocer que todas las centralidades urbanas son históricas y por ende esencialmente cambiantes. Finalizo agradeciendo a todo el equipo de NUPADS y a quienes han trabajado arduamente para hacer posible este encuentro y también el equipo de apoyo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Los invito entonces a que este espacio sea más que una presentación editorial, un diálogo sobre cómo habitamos y significamos nuestra memoria urbana. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de la decana de la facultad. Voy a hablar acá porque si no, no se escucha ya. A continuación tenemos el honor de presentar a quienes comentarán esta publicación. Macarena Ibarra es profesora titular del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y directora del Núcleo Milenio Patrimonios NUPATS. Y Mireya Danilo es arquitecta y socia fundadora de la Fundación Territorios Patrimoniales. Así que bueno, les invitamos a pasar. Ahí sí, perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Universidad Católica, aquí al Instituto de Estudios Urbanos y a Macarena, que me invitó, a pesar de que yo le pregunté por qué me había invitado a mí a hacer la presentación del libro. Y me dijo, tú trabajaste 4 años, 20 años en el sector público y 4 años en la Comuna de Santiago. Entonces me dijo, quiero que tú comentes el libro. En realidad, claro, leyéndolo me hace todo sentido todo lo que dice el libro, digamos. Bueno, de la lectura de este texto de 438 páginas, me quedo con más incertezas que certezas y que a modo de estímulo y provocación abre una mirada respecto de los centros históricos y las centralidades con mucho mayor amplitud de la que frecuentemente nosotros manejamos, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de lo concreto, digamos, en el quehacer y en el oficio. Sin duda, para quienes hemos trabajado en el sector público y también en el privado, no queda otra más que darse por aludidos y aludidas con estos planteamientos, dado que en el oficio que desarrollamos a diario de intentar salvaguardar patrimonio, no es fácil dejar de lado y despojarse de estos conceptos fetichistas que menciona Fernando, como valor mágico, lo sagrado, la pátina del tiempo, la ruina, etcétera, desvinculándonos de los procesos sociales, históricos y de trabajo que los crearon. En ese sentido, el libro es un incentivo, un pellizco que genera ruido y desafía a quienes, en el engranaje del oficio, a veces extraviamos la perspectiva analítica y cuestionadora. Entrando en materia, voy a hacer una apretada entrega de algunos contenidos de este libro. En primer lugar, el texto nos introduce la centralidad histórica en América Latina, cuestionando la noción tradicional de centro histórico, cosa que ya es difícil que a uno se la cuestione como una entidad única, fija y definida por su antigüedad, proponiendo entender la centralidad como un fenómeno relacional, dinámico y plural, resultado de procesos históricos específicos. En lugar de una sola centralidad, las ciudades latinoamericanas presentan múltiples centralidades que coexisten, compiten y se articulan entre sí. Se plantea que esta centralidad se define por tres dimensiones: funciones, accesibilidad y forma espacial, a partir de lo cual el autor plantea una tipología de centralidades históricas: la fundacional, la de negocios y la de la globalización. También nos introduce a una distinción metodológica clave entre centro, que es el espacio físico, y centralidad como la función social, lo que permite comprender cómo un mismo lugar puede cambiar de significado histórico, enfatizando que toda centralidad es histórica.
cosa que a mí todavía me cuesta entender, pero ahí lo vamos a conversar acá. No solo la más antigua, porque todos son producto de relaciones sociales en el tiempo, no pudiendo analizarlas aisladamente, sino en relación con la ciudad, la región y el sistema global, lo cual implica abandonar enfoques patrimoniales tradicionales, complejizando el análisis más allá de que generalmente se hace. Luego se aborda el asunto de los nuevos paradigmas de la centralidad histórica, con una crítica profunda al paradigma tradicional del patrimonio, basado en la conservación de monumentalidad como herencia pasiva, convirtiendo el patrimonio en un fetiche, en un objeto aislado de las relaciones sociales que le dan sentido. Y en contraposición, propone entender el patrimonio como un campo de poder, donde distintos actores, Estado, mercado, habitantes, organismos internacionales, etcétera, disputan su significado y uso, perspectiva que introduce la idea de polisemia, patrimonio con múltiples sentidos e interpretaciones según los intereses en juego. Un aporte relevante es el concepto de heredad productiva, y reemplazaría de alguna manera a patrimonio, ¿no? Que busca superar la lógica de la conservación estática versus el activar el patrimonio como un recurso vivo que genere valor social, económico y cultural en el presente. También se analiza cómo la centralidad histórica fundacional se convierte en un espacio en disputas donde se produciría el urbicidio, entendido como la producción de olvido urbano. Eso duele. El olvido urbano es algo que a mí fue como que me conmovió cuando hice la lectura, digamos, del texto, ¿no? Mediante el abandono, mercantilización o intervención inadecuada, planteando una redefinición del patrimonio como una relación social conflictiva que acarrea un cambio de paradigma, debiendo apuntar hacia una gestión activa, inclusiva y productiva de la historia urbana. Luego se abordan discusiones teóricas en el caso del Centro Histórico de Quito, donde analiza las tensiones entre su condición de patrimonio en la humanidad y su creciente inserción en dinámicas de mercado, mostrando así cómo la declaratoria patrimonial no garantiza por sí sola la preservación ni el uso social del espacio, sino que puede coexistir e incluso reforzar procesos de mercantilización mediante una mutación hacia la creación de un espacio atractivo para el turismo, la inversión inmobiliaria y el consumo cultural, lo que genera desplazamiento de poblaciones tradicionales y cambios en los usos del suelo. De eso sabemos bastante aquí en Chile también. Asimismo, se aborda la tensión entre propietarios y usuarios, formales e informales, como sujetos patrimoniales, evidenciando que el patrimonio no es solo un conjunto de bienes, sino una relación social atravesada por desigualdades. En este sentido, el centro histórico se convierte en un campo de conflicto donde se redefine quién tiene derecho a habitar, usar y significar el espacio, reforzando la idea de que el centro histórico no puede entenderse de manera aislada, sino como una parte de una estructura urbana más amplia. En el siguiente capítulo, son cinco capítulos, ¿sí? El autor amplía el análisis hacia distintos tipos de ciudades, mostrando cómo las centralidades históricas varían según el contexto territorial. Por ejemplo, las ciudades de frontera, donde las centralidades son altamente dinámicas y dependen de factores políticos y económicos externos, como las migraciones, los cambios de políticas nacionales o fluctuaciones económicas. Acá se menciona el concepto de corredores urbanos como nuevas formas de centralidad, que ya no se organizan en torno a un punto, sino a lo largo de ejes de movilidad y conectividad. Pone siempre como ejemplo, bueno, de varios lugares de América Latina y la Alameda, digamos, Sí. Bernardo Higgins como este corredor como centralidad. En este capítulo también se aborda la cuestión del hábitat residencial en los centros históricos, cuestión que a mí por lo menos me inquietó desde el primer día que entré a la municipalidad a trabajar de Santiago, el tema de la vivienda, que ocupa prácticamente un 70% de la ciudad. O sea, cualquier barrio, un 70% es vivienda. Sin embargo, nosotros aquí en Patrimonio, ni nuestro Ministerio de la Vivienda, ni nadie se preocupa del tema de la vivienda, ¿no? Planteando la vivienda como un eje fundamental para mantener la vitalidad urbana, evitando así transformar estos espacios en escenarios turísticos o comerciales, debilitando su función social. Asimismo, se muestra que las centralidades históricas no son homogéneas ni estáticas, sino que adoptan formas diversas según el tipo de ciudad, su escala y su inserción en redes más amplias. Esto sin duda refuerza la necesidad de generar políticas diferenciadas y contextualizadas. Y finalmente, la última parte del texto, el último capítulo, examina las condiciones institucionales y financieras que determinan la gestión de estas centralidades históricas en América Latina, argumentándose que existe una erosión de la institucionalidad pública asociada a procesos de reforma del Estado,
descentralización y privatización, lo cual ha reducido la capacidad del Estado para regular y gestionar los centros históricos, dejando mayor espacio al mercado. En este contexto, la cooperación internacional en materia de ciudad, agrego en materia de ciudad porque la cooperación internacional en otros aspectos, cuando hemos hablado solo de monumentos y de edificios, ha tenido buenos resultados, digamos, sin contexto, por decirlo de alguna manera, ¿no? La cooperación internacional en materia de ciudad juega un papel ambivalente, por un lado, aporta recursos y fortalecimiento institucional, y por otro, puede imponer modelos externos que no siempre se ajustan a las realidades locales, generándose tensiones entre enfoques globales y específicos. Uno de los planteamientos interesantes del capítulo es que el financiamiento define el tipo de centralidad que se produce. La frase, esto es lo que más me gustó de todo, dime quién financia el centro histórico y te diré qué centro histórico es. Pero así, perfecto. Sintetiza esta idea. Los actores que aportan recursos condicionan los usos, las políticas y los beneficiarios del espacio. Y termino concluyendo, se señala que la necesidad de reconstruir una institucionalidad pública fuerte, capaz de articular a los distintos actores, promoviendo una gestión del patrimonio orientada al interés colectivo, lo cual implica repensar las políticas urbanas desde una perspectiva que combine desarrollo económico, inclusión social y producción de valor histórico. Y quería así hacer un alcance a conceptos que me parecieron súper importantes, tanto para el ámbito de aquellos que trabajamos en patrimonio de todo tipo, digamos, patrimonio urbano, patrimonio específico en un inmueble, o con patrimonios intangibles también, ciertos conceptos que me parecieron clave. La ortodoxia conservacionista, que creo que es tremendamente dañina. La pérdida de la esencia primigenia, que es la diversidad. La producción de olvido, que es el urbicidio. Este objeto de deseo, ojalá que no sea oscuro como lo de Buñuel, pensaba yo. El centro histórico como burbuja séptica y aislada, que pasa mucho, ¿no? Gentrificación como fenómeno de exclusión social disfrazado de mejoramiento urbano que cambia la identidad de los barrios. Construir la memoria de los centros históricos y no solo verlos como memoria. Derecho al centro histórico y también deberes. Fetichismo patrimonial. Paso de conservación a heredad productiva. Centro histórico como espacio en disputa. Polisemia. Y bueno, nuevamente, dime quién financia el centro histórico y te diré qué centro histórico es. Eso. Me lo leí. ¿Cómo que me lo leí? Muchas gracias, Mireya, por aceptar la invitación, por tus comentarios. Quizás en algunos puntos nos vamos a encontrar, en otros yo creo que nos complementamos. Es un honor presentar este libro de Fernando Carrión. Agradezco realmente que hayas sumado este trabajo a nuestro proyecto colectivo de NUPADS. Y bueno, nos es muy grato tenerte una vez más aquí en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, como mencionaba Magdalena. En la versión impresa de este libro en Chile, tuve el honor de hacer el prólogo que se tituló Los centros históricos latinoamericanos en perspectiva crítica, historia, patrimonio y transformación urbana. En esta presentación quisiera detenerme a comentar tres ámbitos, quizás un poco distintos al prólogo o complementarios. En primer lugar, las preguntas centrales y la mirada regional que nos aporta este libro. En segundo lugar, y donde pondré mayor énfasis, es en el estado del arte y el marco teórico y conceptual en el cual se puede insertar este libro. Y finalmente me referiré a los aportes específicos en el ámbito patrimonial. Sobre las preguntas centrales y la mirada regional, el libro propone una lectura amplia de los centros históricos como espacios para comprender las transformaciones urbanas en la región, integrando la perspectiva histórica con el análisis de la centralidad urbana. En este marco examina la diversidad y complejidad de las ciudades latinoamericanas, así como la evolución de sus centros entre la lógica territorial y simbólica y la lógica de los flujos asociada a dinámicas económicas y globales que han impulsado su creciente valorización como objetos de deseo urbano, patrimonial y económico, como recién señalaba Mireia. La obra problematiza el patrimonio como un campo atravesado por relaciones de poder, disputas simbólicas y procesos de fetichización, poniendo en evidencia los conflictos asociados a su gestión y a las dinámicas institucionales.
A través del caso del Centro Histórico de Quito, se analizan tensiones entre conservación y mercantilización, así como procesos de apropiación social y producción del olvido, como señalaba recién, urbicidio, que permiten comprender fenómenos en diversos centros históricos latinoamericanos. Finalmente, el libro aborda las dinámicas contemporáneas de las centralidades urbanas, considerando aspectos como las fronteras intraurbanas, la reconfiguración de la función residencial y las relaciones entre centros y periferias. Este análisis se articula con la revisión del marco institucional, las políticas públicas, la cooperación internacional, como se señalaba recién, y los mecanismos de financiamiento que inciden en estos espacios, proponiendo entender los centros históricos no solo como vestigios del pasado, sino como territorios activos donde convergen memoria, poder y proyectos futuros. En segundo lugar, y donde quisiera detenerme más, es referirme a la relación de los estudios críticos del patrimonio con este libro. Desde la perspectiva de la inscripción teórica del libro, podríamos decir que se aproxima a una concepción que entiende el patrimonio como un proceso mediante el cual las sociedades seleccionan, interpretan y gestionan determinados componentes de su pasado. En el caso de los centros históricos, ello supone reconocer que su condición patrimonial no es una cualidad intrínseca de los edificios o de la forma urbana, sino el resultado de decisiones contextualizadas donde intervienen políticas culturales, saberes expertos y disputas simbólicas. Este enfoque dialoga con los planteamientos de Laura Jane Smith, particularmente con su noción de discurso patrimonial autorizado. A través de este concepto, Smith problematiza el predominio de prácticas institucionales que han tendido a privilegiar una visión del patrimonio centrada en los monumentos, en la autenticidad material y en el conocimiento experto, relegando frecuentemente los significados sociales y las experiencias cotidianas de las comunidades. En el contexto latinoamericano, esta tensión adquiere especial relevancia, ya que muchas políticas de conservación de centros históricos han priorizado la preservación arquitectónica o su valorización turística por sobre las dinámicas sociales que sostienen la vida urbana. Un segundo eje del texto se vincula con la comprensión de los centros históricos latinoamericanos como espacios dinámicos, atravesados por transformaciones urbanas, sociales y económicas. Si bien estas áreas comparten un origen fundacional común asociado al modelo urbano colonial tras los procesos de independencia y la consolidación de los estados nacionales, las ciudades de la región experimentaron trayectorias diferenciadas, como bien ya lo ha planteado José Luis Romero hace algunas décadas. Este proceso dio lugar a nuevas formas de organización urbana, de las cuales los centros históricos dejaron de constituir el único núcleo de centralidad, coexistiendo con áreas de expansión y con centralidades emergentes. En este contexto, fenómenos como el vaciamiento residencial, los cambios de uso de suelo y las transformaciones económicas no solo responden a dinámicas patrimoniales, sino que reflejan el estado general de la ciudad y las condiciones sociales de sus habitantes. Esta perspectiva se aproxima a los planteamientos de Rodney Harrison, quien propone entender el patrimonio como un proceso social dinámico que articula pasado, presente y futuro. Desde este enfoque, el patrimonio pasa a ser entendido como una práctica social en constante construcción, mediada por discursos, políticas públicas y usos cotidianos. En consecuencia, los centros históricos pueden interpretarse como paisajes urbanos vivos, donde la memoria colectiva se entrelaza con las transformaciones contemporáneas y con las múltiples formas de habitar y significar el espacio urbano. Un tercer eje relevante del libro aborda la dimensión económica, política y conflictiva del patrimonio urbano. En las últimas décadas, numerosos centros históricos han sido objetos de políticas de revitalización orientadas al turismo cultural y al desarrollo económico, posicionándolos como recursos estratégicos dentro de la economía urbana. Este proceso ha contribuido a reforzar su visibilidad y a generar nuevas oportunidades de inversión, pero también ha transformado estos espacios en objetos de deseo, tanto para el sector público como para sectores privados. Sin embargo, esta valorización no está exenta de tensiones. Como plantean Thornbridge y Ashworth, el patrimonio es inherentemente conflictivo. En tanto, distintos grupos sociales atribuyen significados divergentes a los mismos lugares, generando disputas en torno a su uso, gestión y representación.
En el caso de los centros históricos, estas tensiones se manifiestan en conflictos entre conservación patrimonial, desarrollo económico, turismo y vida cotidiana. Frente a este escenario, el libro recoge aportes recientes que enfatiza, por ejemplo, el rol activo de lo que Carrión denomina sujetos patrimoniales en los procesos de patrimonialización. Es decir, él amplía esta idea, y lo conversábamos hoy día en la mañana, de comunidades patrimoniales para ampliarla a sujetos, donde entran más fuerzas, más actores, y parece ser muy apropiado, digamos. La participación comunitaria, entonces, aparece como un elemento clave para legitimar las intervenciones y ampliar la mirada tradicional centrada en expertos e instituciones. En esta línea, los aportes de Sharon McDonald, resultan fundamentales para comprender el patrimonio como un campo de producción de identidades y memorias colectivas. La autora destaca cómo los espacios patrimoniales funcionan como escenarios donde las sociedades negocian su relación con el pasado, construyendo narrativas que no son neutrales, sino que responden a procesos de selección, inclusión y exclusión. Desde esta perspectiva, los centros históricos pueden entenderse como lugares de memoria en permanente construcción, donde la arquitectura, el espacio público y la forma urbana actúan como soportes materiales de narrativas históricas. En conjunto, estos ejes permiten situar el libro dentro de una línea de reflexión crítica, que concibe el patrimonio urbano como un campo amplio, dinámico, relacional y conflictivo, en el que se entrecruzan dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas. Más que ofrecer una visión estática de los centros históricos, el texto propone entenderlos como espacios en transformación, cuya significación depende también de sus marcos jurídicos y normativos, como lo conversábamos ayer y hoy día también. Para concluir, y en relación con los diversos aportes, la obra contribuye a repensar el papel de los centros históricos no solo como herencias del pasado, sino como espacios vivos cuya preservación y transformación deben considerar a las comunidades, en lo que Carrión va más allá y se refiere a estos sujetos patrimoniales. El libro ofrece a las ciencias sociales insumos para analizar la relación entre memoria colectiva, identidad urbana y transformación social. A los estudios del patrimonio le ofrece una reflexión crítica sobre los procesos de patrimonialización en América Latina. A los estudios culturales le ofrece una mirada para comprender los centros históricos como espacios de construcción de narrativas sobre identidad y sobre historia. Y a su vez, a los estudios urbanos le ofrece una mirada histórica y crítica sobre la centralidad y sus transformaciones vinculadas a la expansión metropolitana y nuevas dinámicas económicas. En un plano más aplicado, la obra resulta relevante para la planificación urbana y la gestión del territorio al examinar el papel de los centros históricos en las políticas contemporáneas, incluyendo aspectos como financiamiento, cooperación internacional y tensiones entre patrimonio y mercado. En este sentido, ofrece claves para comprender los desafíos de conciliar conservación y desarrollo urbano en las ciudades latinoamericanas. Por ello, el libro se proyecta como una referencia tanto para estudiantes e investigadores como para profesionales interesados en las dinámicas urbanas de la región, promoviendo el diálogo interdisciplinario y abriendo nuevas perspectivas para el estudio del patrimonio como fenómeno social dinámico, especialmente desde la mirada específica de la región. Para finalizar, el autor de esta obra se referirá a su trabajo. Fernando Carrión es un destacado referente en estudios urbanos y patrimoniales de América Latina, académico de Flaxo, Ecuador, director de la Alianza Interuniversitaria Urbistic y investigador también de NUPATS. Bueno, primero eh, quiero extender mis saludos y mi gratitud a la decana a Magdalena por su comentario y su presencia esta tarde y noche aquí. A Mireia, que veo que se ha leído el libro, pobrecita, tener que aguantar toda esa cantidad de páginas no es fácil. Y ahora cuando nos hemos acostumbrado a leer, cuando más 240 caracteres. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, con Macarena, con quien tengo muchísimos años de
de amistad. Son 3 mujeres que empiezan con la M, las 3. Casualidades. En cambio, yo vengo del otro lado y con un hombre que no empieza tampoco con M, pero bueno. Hace aproximadamente, será un par de años siquiera, que Macarena me llama y me dice que estaba emprendiendo este proyecto, que hasta ahora no me entra el nombre, de NUPATS, y que quería que, bueno, que me sume para aportar un poco la experiencia de lo que me ha tocado a mí vivir, trabajar en algunos centros históricos de América Latina. Sin duda, a la primera le dije que sí, que obvio, porque me parece que es un proyecto muy interesante, muy innovador, y me parece que está planteando cosas absolutamente distintas. Hoy en la mañana me enteré mucho más del proyecto, y para empezar, lo que han construido es una red que está compuesta por dos elementos que son fundamentales. 6 universidades, y hoy día la competencia que tenemos entre las universidades hace que sea muy difícil una cosa de ese tipo, pero han logrado integrar 6 universidades. Y cada universidad trabaja una ciudad, un centro histórico en particular. Yo creo que hoy día el conocimiento, su producción, su desarrollo, etcétera, se hace en red. Y lo que están haciendo es justamente construyendo una red a partir de casos muy puntuales. Yo les decía hoy en la mañana justamente que me parece que esta es una experiencia muy, muy interesante, que no pueden desperdiciarla, porque de aquí van a salir muchas cosas, incluso algunas de las cuales, bueno, ustedes ya han escuchado. Yo pienso así, que lo nuestro es una reacción de alguna manera a las tesis que nacieron hace 95 años con la Carta de Atenas, que a eso le llamo el carterismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso? Porque básicamente lo que ocurrió con la Carta de Atenas y después con UNESCO, que asumió mucho de la Carta de Atenas, era básicamente plantear lo que pasaba en Europa, para que todo el mundo debía hacer exactamente eso. Así. Y yo creo que no es así. Una de las cosas que yo sostengo hoy día con mucha fuerza es que nosotros tenemos centros históricos muy distintos. En estos días, estos 6 centros históricos, cada uno es particular, cada uno es distinto. Yo les decía, por ejemplo, los centros históricos de las ciudades capitales son muy distintos a los de las ciudades intermedias, simplemente porque en las capitales la función central de esos centros históricos es el Estado. Y eso hace que la cosa sea muy distinta. Por ejemplo, el estallido social. Eso no podía desarrollarse en otro lado que no sea Santiago. ¿Por qué? Porque aquí están esos aparatos y allá es donde tiene que ir la gente a protestar, etcétera, etcétera. Es una cosa que es muy, muy, muy interesante, la diversidad. Y por eso yo creo que hay que hablar en plural. Los centros históricos son distintos. Entonces, el proyecto este que están haciendo es francamente muy, muy interesante. Y entonces, yo he venido reflexionando los centros históricos desde el siglo pasado. Ya con eso pueden darse cuenta la edad que tengo. Porque yo llegué a dirigir la planificación de la ciudad de Quito. Y ahí descubrí lo que era el centro histórico. Yo no tenía la menor idea de lo que era eso. Y ahí surgieron algunas cosas que me han hecho pensar hoy día mucho más de lo que pensé en ese momento. Les pongo dos anécdotas. La una, siempre me llamó la atención de por qué Quito, el centro histórico de Quito, era pintado blanco y azul añil. Y siempre la justificación, la explicación de ese hecho es porque es una ciudad colonial y porque las ciudades españolas son así. Pues me puse a ver y las ciudades españolas no son así. Que hay algunas que sí, pero no todas. Y entonces, como director de la planificación de la ciudad, pedí que se hagan 2 estudios. Uno primero de carácter bibliográfico para ver cuál es el color original
que tenía el Centro Histórico de Quito, porque la conservación básicamente es volver al momento de inicio de cada monumento, de cada situación. La conclusión a la que llegamos de ese estudio es que no había tal color original, que el color era de la madera, que el color era de la piedra, que el color era del barro, que el color era del material. Y el blanco, para que ustedes vean, entró por razones sanitarias, que era la cal. No entró por razones estéticas. Entonces desapareció la idea de que había un color original y que no tenía ningún sentido hacer eso. Pero el segundo estudio fue mucho más revelador, mucho más interesante, que pedí que se haga un estudio en las paredes de calas para ver qué colores pues, se encontraban ahí. Y lo interesante es que se encontraron distintos colores y cada color obedecía al momento de la historia que se hacía con la técnica del momento y con los materiales del momento. Entonces yo ahí llegué a la conclusión de que si nosotros no poníamos los colores en ese momento, que era la década de los años 90, mi generación no iba a dejar una impronta. Y entonces eso me parecía un error histórico. Y entonces logramos hacer una ordenanza para cambiar el color y que se pueda introducir distintos colores con materiales distintos, etcétera, etcétera, con gamas que podía ser interesante. Primera cosa que siempre me quedó dando vueltas. Y la segunda, el Ecuador ha sido un país, como muchos de los nuestros, con dictaduras. Entonces hubo uno que se llamaba la dictadura de la funeraria. ¿Y por qué? Porque unos militares desde una funeraria empezaron a enviar una cantidad de bombas, de disparos, etcétera, al Palacio de Gobierno. Y claro, pasó el tiempo. Yo llegué a la Dirección de Planificación, recibí apoyo de la Cooperación Española y la Cooperación Española nos dijo, ¿por qué no restauramos la escultura que está en la Plaza de la Independencia? Es fantástico. ¿Qué es lo que pasó? Descubrimos que había un hueco, un orane en la escultura y así había sido producido por un bazucazo. Pero para que vean la maravilla de la naturaleza, eso no se veía porque se había construido un panal de abejas. Y entonces la cera cubría el cobre y no permitía que eso se vaya erosionando. Entonces me acuerdo, se plantearon 3 discusiones frente a eso. Uno, los más conservadores lo que planteaban es, ese hueco tiene que desaparecer y hay que taparlo. Los del extremo, donde estaba yo, contrario, que el hueco tiene que quedar. Y bueno, perdimos los unos y los otros, porque lo que quedó y que me parece que fue correcto, es que había que cubrir eso para que no se siga erosionando, pero que había que dejar la marca del hecho ocurrido. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir estas 2 experiencias, la del color y la de la escultura? Es que hay que incorporar la historia, que no puede regresarse a lo que originalmente era, sino que el tiempo va poniéndole cosas a la situación. Y aquí entro a la segunda parte de mi exposición. ¿Por qué el nombre del libro, El valor de historia? Porque a mí me da la impresión que lo que nosotros trabajamos como centros históricos, como patrimonio, etcétera, tienen muy poco de historia. Y aquí hay por lo menos tres elementos que a mí me gusta marcar con mucha fuerza. Uno primero es que este valor de historia se construye principalmente reconociendo algo que Magdalena ya lo señaló, en los 3 tiempos que tiene la historia. Por eso la charla que di ayer le ponía mucho más énfasis incluso en el futuro que en el pasado. Entonces, ¿qué significa eso? Que la historia es pasado, presente y futuro. Por ejemplo,
¿Cómo vamos a desconocer la situación que vive la población que está en los centros históricos? Que es una población de bajos ingresos. El trabajo que no tienen o que tienen que es precario, o el trabajo que hacen en la calle, o las invasiones que se producen en los propios centros históricos, o la situación de los bienes que están ahí declarados como tales. El presente es una cosa fundamental, fundamental. Y no solo el presente, sino el futuro, porque el futuro empieza a modelarse como el objeto del deseo, que es lo que yo defino. Es decir, la necesidad de definir qué es lo que queremos con este centro histórico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aparecer ahí? Tiene que aparecer que ya no queremos esta pobreza, que hay mucho comercio en la calle, que las funciones centrales ya son otras, cuestiones de ese tipo. Entonces, una primera cosa histórica tiene que ver con esto. Una segunda es que a mí me da la impresión que lo que ha ocurrido, y en esto tiene que ver el hecho de que generalmente nosotros creemos que hay un solo centro histórico por ciudad. ¿Y por qué eso? Porque lo histórico termina siendo la antigüedad. Y no es lo mismo historia con antigüedad. Entonces, claro, si nosotros asumimos la antigüedad como la historia, obviamente va a haber un solo centro y va a ser para siempre, porque ese fue el punto de partida de la ciudad. Y yo lo que veo claramente es que en nuestras ciudades todas las centralidades urbanas son históricas. Todas las centralidades urbanas son históricas. Entonces, ese también es un punto de partida que a mí me parece importante, diferenciar lo antiguo con lo histórico. Y yo creo que eso es sustancial. Luego, y para ir terminando, yo creo que hay la necesidad imprescindible de la renovación conceptual en este campo. ¿Por qué? Porque esos conceptos, como les dije al principio, vinieron de una realidad que es distinta a la nuestra. Entonces, yo parto por redefinir el objeto que trabajamos. Y ahí aparece el concepto de monumento, el concepto de patrimonio. Si ustedes entran al diccionario de la Real Academia de la Lengua, van a ver que monumento es una construcción que hace un homenaje a una persona o a un hecho. Es decir, todo el tema del pasado. Y el patrimonio tiene un problema complicadísimo. Patrimonio es una palabra que viene del latín y que es una palabra compuesta. Patri, que quiere decir padre, y onium, que quiere decir transmisión. Y yo no sé qué dirán las mujeres de eso. Una de las grandes definiciones que han ido construyendo las mujeres y el tema de género alrededor de la violencia es lo que llama la violencia institucional. ¿Y por qué hablo de violencia institucional? Porque en este caso los únicos propietarios que pueden existir son los padres, es decir, los hombres. Las mujeres no. A mí me parece que eso no puede seguir funcionando. Y entonces yo creo aquí que lo interesante del concepto patrimonio no es el patri, el padre, sino el onium, que es la transmisión. Y por eso en inglés el concepto que se utiliza no es de patrimonio, sino de heritage. Y entonces aquí yo sostengo que en vez de hablar de patrimonio, nosotros tenemos que hablar de heredad. Y la heredad es una cosa mucho más interesante porque implica movimiento, porque significa de aquí para acá. Y una cosa adicional que Macarena señalaba hace un momento, las herencias son conflictivas. Las familias se pelean por las herencias. Pues lo mismo pasa en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el concepto de la heredad? Que define un ámbito del conflicto que ocurre dentro de las ciudades. ¿Y un conflicto entre quiénes? Entre los sujetos patrimoniales o entre los sujetos de la heredad. Por eso es lo que yo sostengo, y eso conversábamos hoy día, que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando quiere hacer una propuesta sobre un centro histórico es hacer un mapeo de los sujetos patrimoniales. Este tiene este peso, este tiene este otro peso, este es propietario, este es inquilino.
este es el que tiene el dinero y por lo tanto el centro histórico va a ser así. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, si el concepto es de heredad y si la historia es el elemento principal que está atrás y la historia es fundamentalmente de transformación y la ciudad se está transformando de una manera francamente impresionante al extremo, y yo sostengo eso en un libro que ahora voy a publicar en la Universidad de Quilmes, en Argentina, de que la ciudad en que nosotros estamos viviendo este rato es muy distinta a la ciudad que vivimos en la década de los años 80. Es otra ciudad. Les pongo 3 ejemplos. Uno, la globalización. En esa época no había, hoy día hay. El 85% de la economía hoy día es urbana. Ya no es la industria la que genera eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los tipos más ricos que hay en el mundo? No hay un tipo que sea vinculado a la industria. Está, por ejemplo, un tipo que a mí me encanta el apellido, que se llama Jeff Bezos, que me gusta más incluso que su apellido, Amazon, que hace que ya la centralidad urbana ya no sea fundamental porque yo puedo comprar en Amazon desde mi casa o desde aquí de la universidad. ¿Por qué? Porque hay mercado libre. Es un cambio, pero impresionante. Algo les decía también respecto, por ejemplo, de Waze o de Google Maps. Nosotros íbamos al lugar de trabajo, al lugar de, qué sé yo, del restaurante, de lo que sea. Íbamos por el lugar más cerca en términos espaciales. Hoy día ya no vamos así. Waze nos lleva no por el espacio más corto en términos territoriales, sino el más próximo en términos temporales. Hoy día vivimos la ciudad en función del tiempo y no del espacio. Y eso está planteando cambios importantísimos en el urbanismo. Por ejemplo, la ciudad de los 15 minutos. Yo creo que lo que está introduciendo la ciudad de los 15 minutos es el cronourbanismo. Ya nosotros hace más de 100 años, y es una cita que a mí me encanta, de Le Corbusier, él decía que el éxito de una ciudad depende de la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Tiempo y espacio. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? Dentro de las ciudades, nosotros tenemos distintas centralidades urbanas, por lo tanto, distintas centralidades históricas, y cada centralidad urbana, cada centralidad histórica tiene una temporalidad distinta. Las más nuevas son mucho más veloces que la más antigua. Y eso hace que sea muy complicado para la centralidad fundacional, para la primera centralidad. Este es un libro que tiene la suerte de haberse publicado ya en el Ecuador, que eso coordinamos con Macarena también. Acaba de ser publicado aquí en Chile, va a salir en Argentina, en el Café de las Ciudades también, y va a ser publicado en México con Víctor Delgadillo, un buen amigo, y probablemente, porque estoy negociando también, que se publique en Madrid. Yo creo que esto nos va a ayudar a este debate en América Latina para entender que esta es una problemática propia de nosotros que ya es distinta a lo que surgió hace más de 90 años a nivel mundial. Así que para mí estar esta noche con ustedes, como diría Pedro Vargas, ese magnífico cantante mexicano, estoy muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.